Salomón, el rey de la sabiduría y la gloria. Salomón, hijo del rey David y Betsabé, es una de las figuras más emblemáticas y enigmáticas de la Biblia. Su historia, marcada por un ascenso extraordinario al trono de Israel, una sabiduría sin igual y una gloria inigualable, también está teñida por decisiones que cambiaron el curso de su vida y del reino. Este relato, basado en los textos bíblicos y enriquecido con detalles históricos y emocionales, busca explorar los altibajos de un rey cuyo legado resuena hasta hoy. Desde su nacimiento, Salomón fue objeto de la promesa divina. Aunque David y Betsabé se unieron en circunstancias turbulentas, Dios mostró su gracia al bendecir al hijo de esta unión. Llamado Jedidías por el profeta Natán, que significa amado del Señor, Salomón creció en un ambiente de intriga política y grandes expectativas. Era evidente que estaba destinado a algo grandioso, pero su camino no sería fácil. Su ascenso al trono no fue inmediato ni pacífico, pues Adonías, su medio hermano mayor, intentó proclamarse rey mientras David aún vivía. Sin embargo, la intervención de Betsabé y el profeta Natán aseguró que la voluntad divina prevaleciera, y Salomón fue ungido rey por mandato de David. Uno de los eventos más significativos en la vida de Salomón ocurrió poco después de su ascenso al trono. Mientras ofrecía sacrificios en Gabaón, Dios se le apareció en un sueño y le ofreció concederle cualquier cosa que pidiera. Salomón, con humildad y sabiduría temprana, pidió un corazón entendido para gobernar a su pueblo con justicia. Esta petición complació tanto a Dios que no solo le concedió sabiduría incomparable, sino también riquezas, honor y una vida larga si permanecía fiel a sus mandamientos. Este sueño marcó el inicio de un reinado que sería recordado por su justicia y prudencia. La fama de la sabiduría de Salomón se extendió rápidamente, tanto dentro como fuera de Israel. Una de las historias más famosas que ilustran su discernimiento es la del juicio de las dos mujeres que reclamaban ser la madre de un bebé. Con una decisión aparentemente cruel pero profundamente perspicaz, Salomón ordenó dividir al niño en dos, revelando así a la verdadera madre por su disposición a sacrificar su propia felicidad para salvar la vida del niño. Este episodio consolidó su reputación como un juez sabio y justo, y el pueblo de Israel creció en admiración y respeto hacia su rey. El reinado de Salomón estuvo marcado por una era de paz y prosperidad sin precedentes. Bajo su liderazgo, Israel se convirtió en una potencia económica y cultural, con alianzas estratégicas que garantizaron la estabilidad del reino. Salomón construyó un extenso sistema comercial, estableciendo rutas que conectaban a Israel con Egipto, Fenicia y otras regiones lejanas. Esta expansión económica permitió la acumulación de riquezas que se reflejaron en la magnificencia de su corte y sus proyectos arquitectónicos. Entre estos, el más importante fue la construcción del templo en Jerusalén, un sueño que su padre David no había podido realizar. El templo, construido en el monte Meraíe, fue la obra maestra del reinado de Salomón y el símbolo más poderoso de la devoción de Israel hacia Dios. Durante 7 años, artesanos y obreros trabajaron sin descanso para crear un edificio que reflejara la grandeza y santidad del Dios de Israel. Cuando el templo fue terminado, Salomón ofreció una oración conmovedora en la dedicación, rogando a Dios que lo considerara un lugar donde los israelitas y los extranjeros pudieran buscar su favor. En respuesta, Dios manifestó su presencia llenando el templo con una nube, un acto que marcó el clímax espiritual del reinado de Salomón. La fama de Salomón no se limitó a Israel. Reyes y gobernantes de tierras lejanas lo buscaron para admirar su sabiduría y establecer relaciones diplomáticas. La visita de la reina de Saba es quizás el ejemplo más famoso de esto. Intrigada por los relatos de su inteligencia y riqueza, la reina viajó desde el lejano reino de Saba con una caravana cargada de regalos. Al llegar, quedó asombrada por su conocimiento y la opulencia de su corte, declarando que los relatos que había escuchado ni siquiera captaban la mitad de su grandeza. Este encuentro no solo fortaleció los lazos internacionales de Israel, sino que también resaltó la influencia cultural y espiritual de Salomón. Sin embargo, el esplendor del reinado de Salomón también tuvo un costo. Su amor por las alianzas políticas lo llevó a casarse con numerosas mujeres extranjeras, muchas de las cuales trajeron consigo la idolatría. Con el tiempo, estas influencias comenzaron a afectar a Salomón,
quien permitió la construcción de altares para dioses extranjeros. Este desvío del camino recto fue un punto de inflexión en su vida, pues la fidelidad a Dios había sido la base de su éxito. Aunque Salomón no abandonó completamente al Dios de Israel, su corazón se dividió, y las consecuencias de sus decisiones comenzaron a manifestarse en su reino. Dios, en su justicia, confrontó a Salomón por su infidelidad. Aunque no le quitó el reino durante su vida, le advirtió que su dinastía enfrentaría divisiones tras su muerte. Esta profecía se cumplió después de la muerte de Salomón, cuando el reino de Israel se dividió en dos, el reino del norte y el reino de Judá. Este episodio marcó el inicio del declive de una nación que había alcanzado alturas incomparables bajo su liderazgo. En sus últimos años, Salomón reflexionó profundamente sobre su vida y sus decisiones. El libro de Eclesiastés, atribuido a él, es un testimonio de esta introspección. En él, Salomón explora el significado de la vida, la futilidad de las riquezas y el poder, y la importancia de temer a Dios y guardar sus mandamientos. Estas reflexiones, cargadas de sabiduría y arrepentimiento, son un recordatorio poderoso de la fragilidad humana y la necesidad de depender de Dios en todas las circunstancias. La historia de Salomón es un relato lleno de contrastes, sabiduría y necedad, gloria y decadencia, fidelidad e idolatría. Es la historia de un hombre llamado a la grandeza, pero que, como todos los seres humanos, enfrentó luchas internas y externas que moldearon su destino. Su legado, sin embargo, sigue vivo en las Escrituras, donde su sabiduría continúa iluminando los corazones de quienes buscan dirección y entendimiento. Salomón, el rey que construyó el templo y escribió palabras inmortales, nos deja una lección eterna: la verdadera sabiduría comienza y termina con el temor a Dios.